Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Hoy os traigo un vídeo de la escalera lúdica para que encuentres ese juego perfecto según tu nivel. ¿Vamos a jugar una? Buenas, soy Enric de Vamos a Jugar Una y hoy os traigo un vídeo sobre la escalera lúdica. Es una especie de vídeo donde vamos a ir escalando poco a poco desde el nivel 1, que es el más principiante, hasta el nivel 10, que digamos que serían los juegos de élite o los para más expertos. Aquí tengo que hacer un inciso porque ya veis que hay una ristra de juegos bastante variados y bastante diferentes, pero sobre todo aquí tengo que hacer hincapié en que nosotros no tenemos juegos duros como el acero, como podrían ser algunos de los Lacerda, que poco a poco hemos ido adquiriendo o queremos ir adquiriendo, pero de momento los que tenemos son bastante variados y tener en cuenta que esta especie de recomendación que os hago no es a nivel global o a nivel mundial, sino que son juegos de nuestra ludoteca, que poquito a poco hemos ido adquiriendo y hemos visto cuáles eran los más fáciles, digamos, o más de iniciación, y poco a poco se va complicando la cosa. Así que bueno, no me enrollo más y esta es la escalera lúdica. ¿Vamos a jugar una? Y vamos con la primera sección, que serían juegos de entrada, muy accesibles, reglas simples y duración muy corta. Y el primero de todos sería este, Cluster Duo, un juego traído por Boardline Editions de 1 a 2 jugadores para 7 años en adelante y con una duración de 10 minutos. Un juego de habilidad muy chulo en el cual tendremos 8 imanes en cada uno de los jugadores, y lo único que tenemos que hacer es intentar poner todos los imanes de nuestra mano sin que se muevan o sin que se junten todos los imanes, porque al momento de que pongamos un imán y se junten con otros, automáticamente tendremos que recogerlos y eso los tendremos en la mano. Un juego muy divertido, que des unas risas espectaculares, pero cuidado, porque hay gente que te puede hacer trampas por debajo de la mesa y hay que estar atento, bueno, por a ver si nos hacen alguna jugarreta. En Cluster Duo lo que vamos a hacer principalmente es colocar cuidadosamente nuestros imanes en un área delimitada. La clave está en evitar que los imanes se atraigan entre sí, lo cual lo convierte en un juego muy tenso y adictivo. A lo largo de la partida vas a tener que planificar cada colocación, aprovechar las fuerzas magnéticas y forzar errores del rival, todo mientras sientes como la tensión aumenta en cada turno. Es un juego donde cada movimiento puede hacer que ganes o que te lleves un puñado de imanes de vuelta a tu mano. Lo que más me ha gustado es cómo un concepto tan simple genera partidas tan intensas y llenas de risas nerviosas. Las partidas se sienten dinámicas, imprevisibles y muy interactivas, y aunque al principio puede parecer solo un juego de habilidad, en cuanto le pillas el truco, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de suspense y reacción instantánea que hace que cada partida sea completamente diferente. Como punto negativo, diría que si buscas un juego profundo de estrategia, este no es su terreno. Aquí prima la habilidad y la física sobre las decisiones tácticas. No es que sea un problema ni mucho menos, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos más cerebrales o menos físicos. Lo recomendaría a cualquier pareja o amigos que busquen partidas rápidas, repletas de tensión y de muchas risas, ideal tanto para familias como para jugadores más expertos que quieran un descanso entre partidas largas. Si te gustó Jungle Speed o Happy Salmon, creo que Cluster Duo te va a encantar, porque tiene ese mismo factor de diversión inmediata, pero con un punto más táctico. En definitiva, Cluster Duo es un juego perfecto para romper el hielo y pasar un rato divertidísimo. Si te gusta la idea de un juego tenso, rápido y con unas partidas que se resuelven en apenas unos minutos, es una apuesta asegurada. Y vamos con el segundo de la sección de juegos de entrada, y sería este, Kush Express, un juego traído por Mevo y Mando Games de 2 a 4 jugadores para 6 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Aquí os traigo otro juego de habilidad que a nosotros nos ha echado unas risas increíbles. Es simplemente, tal como veis, estamos en una especie de restaurante japonés y tenemos que hacer nuestros pinchos lo antes posible y antes que nuestros rivales. Levantaremos una carta y rápido y corriendo tendremos que montarlo, y el primero que lo monte y lo deje encima del plato ganará esa pieza y los puntos correspondientes a ello. Muy chulo y muy divertido. En Kushi Express lo que vas a hacer principalmente es preparar pinchos lo más rápidamente posible para cumplir los pedidos de los clientes antes que el resto en un restaurante japonés con mucho ritmo. La clave está en la velocidad, la memoria visual y la capacidad de organizar tus ingredientes sin equivocarte, lo cual lo convierte en un juego muy divertido, estresante en el mejor sentido y perfecto para grupos.
Durante la partida vas a tener que agarrar los ingredientes, insertarlos en tu pincho en el orden correcto y entregarlos cuanto antes. Todo mientras los demás compiten contigo por ser los más rápidos en completar los pedidos sin errores. Es un juego donde cada juego y cada segundo cuenta y cada fallo puede costarte la victoria. Lo que más me ha gustado es el ritmo tan frenético que genera desde el primer turno y lo bien que funciona con cualquier tipo de jugador. Las partidas se sienten muy dinámicas, con muchas risas y ese punto de caos que hace que todo esté al borde del error, y aunque al principio puede parecer un party más, en cuanto pruebas una ronda completa estás ya dentro del servicio de cocina con una presión a tope. Además tiene ese punto de satisfacción instantánea al completar pedidos que lo hace muy adictivo. Si tengo que decir algo que quizás no gusta a todo el mundo, diría que puede volverse algo repetitivo si lo juegas muchas veces seguidas. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas un juego con mucha variedad o profundidad estratégica. Lo recomendaría a familias, grupos grandes o cualquier persona que disfrute con los juegos de velocidad y destreza con un punto temático. Si te gustó Panic Dinner o Speed Cups, creo que Cushy Express te puede encantar, porque añade un componente táctil y visual muy divertido con los pinchos. En definitiva, un juego que entra por los ojos, se juega en un suspiro y deja muy buen sabor de boca. Si buscas un party con mucho ritmo y temática japonesa, Cushy Express es una gran elección. Y vamos ahora con uno de los juegos más frenéticos que tenemos en nuestra ludoteca, y este sería Alto Voltaje, un juego traído por Mercurio Distribuciones de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Un juego muy sencillo en el cual tendremos que hacer cálculos mentales y sumas matemáticas muy rápido para descartarnos de todas nuestras cartas antes que el resto. Ya os digo, un juego frenético con mucha tensión, pero unas risas aseguradas. En Alto Voltaje, lo que vamos a hacer principalmente es resolver operaciones matemáticas muy simples lo más rápidamente posible para descartar nuestras cartas. La clave está en ser el más rápido en calcular el número correcto en encajar con la carta visible en el centro de la mesa, lo cual lo convierte en un juego muy ágil y competitivo y con ritmo frenético. A lo largo de la partida vas a descartar cartas que correspondan con la suma o resta exacta a la carta objetivo, y quien consiga quedarse sin cartas en primer lugar es el que gana la partida. Es un juego donde cada segundo cuenta y la concentración es clave. Lo que más me ha gustado es lo fácil de explicar y lo rápido que se juega. Las partidas se sienten muy dinámicas y divertidas, y aunque al principio puede parecer solo un juego de cálculo mental, en cuanto entras en ritmo engancha mucho más de lo que esperas. Además, tiene ese punto de pique y agilidad mental que lo hace ideal para jugarlo en grupo y reírte mientras te bloqueas con una cuenta en frío que sería facilísima. Como punto negativo, diría que si hay mucha diferencia de nivel entre jugadores, puedes equilibrar un poco. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a jugar con peques o con personas que se hagan bien con los juegos de velocidad. Lo recomendaría a familias, aulas o cualquier grupo que busque algo educativo, rápido y con interacción directa. Si te gustó Speed Cups o Jungle Speed, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con el añadido de pensar mientras compites. En definitiva, un juego que sorprende por su sencillez y engancha con su ritmo. Si buscas un filler divertido con ese puntillo de tensión, Alto Voltaje puede ser una gran opción para tener siempre a mano. Y vamos a subir al segundo nivel, que serían juegos introductorios, accesibles pero con decisiones interesantes. Y el primero sería este, Toma 6, un juego traído por Mercurio Distribuciones de 2 a 10 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Estamos en un juego que es una pasada, creo que es el segundo más jugado de nuestra ludoteca y un filler sensacional. Un party rápido, sencillo, en el cual tendremos que intentar comernos el mínimo de bueyes posibles, y el que llegue a 66 habrá perdido y el que tenga menos habrá ganado. Muy chulo. En Toma 6 lo que vamos a hacer principalmente es colocar cartas en fila, evitando ser quienes pongan la sexta carta. La clave está en anticiparse a lo que van a hacer los demás, lo cual lo convierte en un juego ágil, tenso y muy divertido. A lo largo de la partida, cada jugador elegirá una carta en secreto y luego las revelarán todos a la vez, colocándolas en orden.
Si colocas la sexta carta en una fila, te llevas todas las anteriores y con ellas puntos negativos. Aquí gana quien tenga menos puntos al final de la partida. Lo que más me ha gustado es lo rápido que se siente y cómo engancha a todo el mundo desde la primera ronda. Las partidas se sienten muy dinámicas y con ese punto constante de tensión y caos. Aunque parezca puro azar, en realidad hay mucha lectura de mesa e intuición sobre las cartas que van a jugar los demás. Además, se juega genial con grupos grandes y siempre termina entre risas. Como punto mejorable, diría que a 2 o 3 jugadores pierde un poco de chispa. No es un gran problema, pero si puedes, juégalo a 5 o a 6 jugadores para sacarle todo el jugo. Lo recomendaría a cualquiera que busque un juego fácil de sacar con todo tipo de grupos, familias, no jugones o gente que quiera desconectar con algo ligero. Si te gustan los juegos tipo 1, pero con mala leche y decisiones, Toma 6 te va a encantar. En definitiva, Toma 6 es un filler clásico que sigue funcionando como el primer día, ideal para romper el hielo o cerrar cualquier sesión con carcajadas. Y vamos con el segundo, que sería este, 5 Torres, un juego traído por Maldito Games de 2 a 5 jugadores para 7 años en adelante y con una duración de 15 a 30 minutos. Estamos aquí ante un filler que la verdad sorprende solo jugarlo. Un juego en el cual tendremos que ordenar todas las torres que vayamos pujando y tendremos que, para conseguir las cartas, hacer como una especie de puja a voz alzada. El que se quiera llevar más cartas será el que se las lleve todas, pero cuidado porque estás obligado sí o sí a todo lo que has pujado poderlo colocar, si no, no puedes ganar esa puja. En 5 torres lo que vamos a hacer principalmente es construir las torres más altas y valiosas posibles a base de cartas de colores y plantas superiores. La clave está en cómo apuestas por las cartas en juego y cómo decides qué añadir a tus torres sin romper las reglas de construcción, lo cual lo convierte en un juego muy ágil, visualmente llamativo y con decisiones tácticas constantes. A lo largo de la partida vas a tener que apostar por lotes de cartas y gestionar qué torres te conviene más según tu progreso, todo mientras vigilas las torres de los demás para no dejarles lo que buscan. Es un juego donde cada decisión puede ayudarte o hacerte perder el turno si no calculas bien. Lo que más me ha gustado es lo directo que es y cómo en minutos ya estás metido en la dinámica del juego. Las partidas se sienten muy competitivas, con esa tensión constante por ver quién se lleva el mejor lote de cartas y cómo va creciendo cada torre. Y aunque al principio puede parecer solo un juego de cartas, en cuanto lo juegas un par de veces te das cuenta que tiene mucha más decisión de la que aparenta y un ritmo muy bien ajustado. Además, tiene ese punto de pique visual al ver cómo crecen las torres en mesa que lo hace muy atractivo. Como punto negativo, diría que si juegas con alguien que no entiende bien cómo pasar o cuándo apostar, puede romper un poco el ritmo de las primeras partidas. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a sacar con jugadores muy nuevos o poco habituados a juegos de subastas. Lo recomendaría a grupos que buscan un filler con decisiones interesantes y algo de interacción, o a familias que ya han probado juegos con algo más de chicha. Si te gustó Coloretto o Sushi Go Party, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más presión visual e impacto en la puntuación final. En definitiva, un juego que engancha por su sencillez, sorprende por su profundidad y luce genial en mesa. Si te gustan los juegos rápidos pero con alma, 5 Torres tienen muchos motivos para quedarse en tu biblioteca. Y el último del segundo nivel de juegos introductorios es este, Alcachofas no gracias. Diría que fue el primer deck building que tuvimos en la biblioteca y ha triunfado siempre. Un juego traído por The Beer de 2 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Estamos ante un juego muy chulo, ya os digo, un juego de construcción de mazos donde tendremos que, al principio tenemos todo alcachofas y tendremos que ir compostándolas para intentar deshacernos de ellas y el primero que cuando robe la primera carta no tenga alcachofas en su mano, habrá ganado. Muy chulo. En Alcachofas no gracias, lo que vamos a hacer principalmente es intentar eliminar todas las alcachofas de nuestro mazo usando otras cartas de verduras que nos ayuden a purgarlo poco a poco. La clave está en usar bien las habilidades de las verduras para robar, intercambiar, eliminar o recuperar cartas, lo cual lo convierte en un juego muy dinámico, sencillo y con un ritmo súper fluido. A lo largo de la partida vas a tener que reclutar verduras del centro, usarlas para limpiar tu mano de alcachofas y confiar en que el azar te acompañe en el momento justo, todo mientras el resto intenta hacer lo mismo con sus propias combinaciones. Es un juego donde cada turno te acerca al objetivo común, robar 5 cartas y no ver ni una sola alcachofa.
Lo que más me ha gustado es lo fácil que es de sacar y cómo engancha desde la primera ronda. Las partidas se sienten muy rápidas, con mucha interacción y momentos muy divertidos, y aunque al principio puede parecer solo un juego tonto de verduras, tiene su puntillo de táctica y de fastidio entre jugadores. Además, tiene ese punto de "por favor, que no me salga la cachofa", que genera risas constantes. Como punto mejorable, diría que la suerte influye bastante y que puede haber turnos donde simplemente no tienes opciones útiles. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas un juego más estratégico o con control total sobre tu mano. Lo recomendaría a familias, grupos casuales o como juego para romper el hielo entre partidas más largas. Si te gustó uno o Exploding Kittens, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más control y una mecánica de construcción inversa muy divertida. En definitiva, un juego que entra muy fácil en mesa y cumple lo que promete: partidas rápidas, risas y mucho pique sano. Si buscas un filler diferente y con personalidad, Alcachofas puede ser una muy buena opción. Y vamos a subir al nivel 3, juegos familiares estratégicos, más decisiones pero fáciles de aprender. Y el primero de todos es este: Valkyrias, un juego traído por Trangis Games de 2 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Aquí estamos ante un flip and write que la verdad a nosotros nos ha sorprendido bastante. Es un juego sencillo, muy familiar, pero que tiene su estrategia, sobre todo a medida que vamos subiendo la dificultad de los niveles. Una pasada. En Valkyrias lo que vamos a hacer principalmente es movernos por un tablero cuadriculado para eliminar monstruos antes que el Ragnarok lo arrase todo. La clave está en usar bien las cartas en mano, una para desplazarse y otra para atacar, eligiendo bien qué monstruo eliminar y cómo evitar heridas. A lo largo de la partida vas tachando enemigos del tablero, encadenando movimientos eficientes y tomando decisiones tácticas para conseguir la mayor cantidad de bajas posibles, sin que tu Valkyria caiga antes de tiempo. Es un juego donde cada turno cuenta y el equilibrio entre ataques y supervivencia es clave para la victoria. Lo que más me ha gustado es cómo combina la sencillez de reglas con decisiones tácticas muy interesantes. Las partidas se sienten dinámicas y bastante tensas, con ese punto de puzzle en cada movimiento. A medida que el tablero se vacía, cada decisión tiene más peso y planificar bien se vuelve crucial. Además, el uso de cartas para moverte y atacar le da un toque distinto que encaja genial con la ambientación mitológica. Como punto negativo, diría que a 2 jugadores puede quedarse un poco plano si buscas interacción directa. No es un gran problema, pero conviene saberlo si prefieres juegos con más bloqueos o tensión entre rivales. Lo recomendaría a grupos que busquen un juego accesible, pero con decisiones tácticas constantes. Si te gustan los juegos como Cascadia, pero buscas algo guerrero y directo, Valkyrias tiene ese punto intermedio entre lo estratégico y lo ágil que puede encajar muy bien. En definitiva, un juego con personalidad, buenas decisiones y una producción muy cuidada. Si te llama la atención la temática o buscas un reto táctico diferente, dale una oportunidad a Valkyrias. Y vamos con el siguiente del nivel 3, que sería este: Hanamikoji, un juego traído por Dos Tomates, exclusivo a 2 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 15 minutos. Un juego con una alta interacción donde intentar competir por el favor de las geishas. Un juego muy chulo que, ya os digo, si os gustan los juegos que toma Hidaka y con una interacción brutal, Hanamikoji es vuestro juego sin lugar a dudas. En Hanamikoji lo que vamos a hacer principalmente es competir por ganarnos el favor de las geishas, ofreciéndoles objetos valiosos mediante una gestión muy táctica de nuestras cartas. La clave está en cómo decides usar las 4 acciones limitadas que tienes en cada ronda, lo cual lo convierte en un juego muy tenso, elegante y de toma de decisiones constantes. A lo largo de la partida vas a tener que jugar cartas ocultas, dividir en montones para que el rival escoja, reservar jugadas clave y gestionar el tempo de la partida, todo mientras tu oponente intenta anticiparse y bloquear tus movimientos. Es un juego donde cada decisión pesa muchísimo y puede marcar la diferencia entre ganar o perder en un solo turno. Lo que más me ha gustado es cómo consigue crear tanta tensión y profundidad estratégica con tan solo unas pocas reglas y en tan poco tiempo. Las partidas se sienten muy intensas, reñidas y con un aire de duelo mental constante, y aunque al principio puede parecer un simple juego de mayorías, en cuanto entiendes cómo funcionan las acciones, engancha muchísimo.
Además, tiene ese punto de lectura del rival que hace que cada partida sea distinta, imprevisible y siempre interesante. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que si no te gusta el enfrentamiento directo o prefieres juegos más expansivos, Hanami Koji puede saberte a poco en variedad a largo plazo. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas experiencias más largas o con más capas de reglas. Lo recomendaría a parejas o jugadores que disfrutan de juegos de control táctico y enfrentamiento elegante, sobre todo si les gustan los juegos que se explican rápido pero que ofrecen mucha profundidad. Si te gustó Lost Cities o Jaipur, creo que Hanami Koji te puede encantar, porque tiene ese equilibrio perfecto entre sencillez táctica y tensión psicológica. En definitiva, un juego que ha demostrado que no hacen falta muchas reglas para crear una experiencia intensa y memorable. Si te gusta la táctica pura y los duelos de lectura mental, Hanami Koji es una joya que merece estar en tu ludoteca. Y vamos con el último del nivel 3, que sería este, 3 capítulos, un juego traído por Mercurio Distribuciones de 2 a 6 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Estamos ante un juego que la verdad nos ha sorprendido por la temática que tiene el juego, que es básicamente un juego de bazas donde tendremos como 3 fases. En la primera fase se juega un cuento, en la segunda otro y en la tercera otro. Y al final de todos los cuentos, el que tenga mayor puntuación habrá ganado. Un juego muy chulo que la verdad nos ha sorprendido un montón. En 3 capítulos, lo que vamos a hacer principalmente es jugar a lo largo de 3 capítulos con cartas de cuento, fábulas y leyendas, combinando selección bazas y puntuación por combos. La clave está en cómo elijas tus cartas al principio y cómo las juegas después de ganar bazas más valiosas, lo cual lo convierte en un juego muy táctico, accesible y con una capa de estrategia muy cuidada. Primero se hace un draft donde seleccionas tu mano de cartas, luego compites ganando bazas usando las habilidades especiales de cada personaje, y finalmente sumas los puntos y aplicas efectos de bonificación por ciertas combinaciones. Es un juego con un ritmo muy fluido que mezcla planificación, lectura de mesa y un toque de fantasía. Lo que más me ha gustado es cómo combina mecánicas clásicas como el draft y las bazas, pero con un giro temático muy bien llevado. Las partidas se sienten muy entretenidas y llenas de decisiones, pero sin ser densas, y el hecho de que las cartas tengan efectos distintos hace que cada mano sea un pequeño rompecabezas. Además tiene ese punto de ¡uy! Justo me has quitado esa baza, que genera pique sano y mucha interacción, incluso en familias o grupos casuales. Como punto mejorable, diría que hay personajes que pueden parecer más potentes al principio si no conoces bien los combos posibles, así que la primera partida puede tener algo de curva, pero en cuanto entiendes la sinergia, el juego gana mucho y se vuelve más táctico de lo que parece. Lo recomendaría a familias que ya jueguen a juegos de cartas y quieran un pasito más sin complicarse demasiado, o a grupos que disfruten de juegos con draft y algo de interacción. Si te gustaron La Tripulación o Símilo o incluso Skull King, 3 capítulos puede tener ese punto de originalidad y cuento que lo hace ideal para mesa ligera pero con chispa. En definitiva, un juego que mezcla estrategia, fantasía y mucha rejugabilidad, perfecto para quienes buscan una propuesta diferente dentro de los juegos de mesa. Si te gusta este tipo de juegos, 3 capítulos engancha desde la primera historia. Y vamos ahora con el nivel 4, que serían Juegos Familiares Plus, más profundidad sin perder accesibilidad. Y el primero de la lista sería este, Aqua, Biodiversidad en los Océanos, o un juego traído por Devir de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 30 a 45 minutos. Tengo que reconocer que este Aqua nos ha recordado mucho a Cascadia, pero le da un toque diferente por la colocación que tenemos en todo el paisaje marino y sobre todo porque a través de todas nuestras fichas podemos como invocar entre comillas o atraer a como animales un poquito más grandes o con más puntuación. Un juego muy chulo que la verdad nos ha sorprendido sobre todo por lo bonito que es. Es una preciosidad en mesa, brutal. En Aqua lo que vamos a hacer principalmente es crear ecosistemas marinos mediante colocación de losetas y cadenas tróficas. La clave está en cómo conectas hábitats de diferentes colores para ir atrayendo especies marinas cada vez más avanzadas, lo cual lo convierte en un juego estratégico, relajado y con una progresión muy bien pensada. A lo largo de la partida vas a tener que ir colocando losetas hexagonales en tu tablero personal, conectar iconos específicos para atraer especies básicas y luego mejorar tu red para desbloquear animales grandes, todo mientras eliges cuidadosamente entre las piezas disponibles para no dejarles buenas opciones al rival.
Es un juego donde cada decisión marca tu ritmo de crecimiento y puede condicionar toda la partida. Lo que más me ha gustado es lo fluido que es y cómo crece el reto conforme avanzas en la partida. Las partidas se sienten muy agradables, pero con tensión por aprovechar bien cada turno, y aunque al principio puede parecer simplemente visual o decorativo, hay mucha estrategia oculta en cómo conectas los hábitats y planificas tu cadena trófica. Además, tiene ese punto de puzzle evolutivo que engancha y te hace querer probar diferentes caminos en cada nueva partida. Como punto negativo, diría que las partidas pueden ser algo lentas hasta que entiendes el flujo de mejora entre especies. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si lo vas a jugar con jugadores muy nuevos o que no estén acostumbrados a juegos de planificación a medio plazo. Lo recomendaría a familias que ya han jugado a títulos como Cascadia o Cálico y quieren dar un pasito más en términos de desarrollo estratégico. Si te gustó Savannah Park o Dwarf Romantic, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más profundidad y más posibilidades de encadenar turnos potentes si planificas bien. En definitiva, un juego que ha llegado con fuerza y tiene personalidad propia. Si te gusta construir, optimizar y ver crecer tu tablero como si fuera un pequeño ecosistema vivo, Aqua te va a dar unas partidas muy satisfactorias. Y el segundo, del nivel 4, este es indiscutible que no puede faltar en ninguna ludoteca, y sería este... Seven Wonders, un juego traído por Repos Production de 3 a 7 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Aquí estamos ante el primer Seven Wonders que salió y la verdad es que es una pasada sensacional. Sobre todo, muy recomendable, pero es importante que tengáis en cuenta que si no es a 7 jugadores, 6 o incluso 5, el juego pierde un poquito de fuelle. Y si queréis una experiencia contenida exclusiva a 2 jugadores, Seven Wonders Duel es una barbaridad. Pero este Seven Wonders a nosotros nos encanta. En Seven Wonders lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar una civilización antigua a lo largo de 3 eras, compitiendo con los demás por recursos, ciencia, ejército y maravillas. La clave está en la mecánica de draft simultáneo, donde todos eligen una carta de su mano, la juegan y pasan el resto, lo cual lo convierte en un juego muy dinámico, elegante y con mucha decisión por ronda. A lo largo de la partida vas a ir construyendo tu ciudad con cartas de diferentes colores: producción, comercio, ciencia, militar y cultura. Todo mientras vigilas lo que construyen tus vecinos y gestionas bien tus recursos para no quedarte atrás en ningún frente. Es un juego donde cada decisión te acerca o te aleja de uno de los múltiples caminos da la victoria. Lo que más me ha gustado es cómo consigue que una partida a 7 jugadores se juegue en menos de una hora sin perder profundidad. Las partidas se sienten ágiles, tensas y con muchas vías para puntuar, y aunque al principio puede parecer que todo es simultáneo y automático, hay mucha interacción de la que parece. Además, tiene ese punto de pique indirecto con los vecinos que te obliga a mirar sus tableros constantemente y ajustar tu estrategia en función de lo que hacen. Como punto negativo, diría que la primera partida puede ser un poco abrumadora por la cantidad de iconos y tipos de cartas. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a sacar con gente muy nueva o que no tenga experiencia en los sistemas de draft. Lo recomendaría a grupos que quieren dar el salto de los fillers a juegos con más estrategia, o a familias que ya tienen experiencia con juegos como Azul, Wingspan o Aventureros al Tren. Si te gustó It's a Wonderful World, creo que este te va a encantar, porque tiene un punto similar, pero con más tensión en la interacción lateral y más profundidad estratégica. En definitiva, un juego que sigue funcionando genial más de una década después. Si buscas un título que escale bien, tenga estrategia y se juegue rápido, Seven Wonders es una apuesta segura. Y el último de nivel 4, que la verdad a nosotros nos encanta, aunque sé que no es para todos los gustos, y es este After Us, un juego traído por Maldito Games de 1 a 6 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Estamos ante un juego que tiene una mecánica bastante única y singular que no he visto en otros juegos y que la verdad, si existe en otros, me encantaría conocerlo. Es un juego que trata sobre una temática post-apocalíptica donde los monos, digamos, han conquistado el mundo y simplemente tenemos que conseguir recursos con 4 cartas que tengamos en la mano, a menos de que hayamos podido robar más, pero normalmente son 4 y tenemos varios cuadrados que tenemos que intentar cerrarlos. Todos los cuadrados que estén cerrados nos darán recursos y los que no, no. Es un toma y daca y una carrera contra el reloj por intentar conseguir la máxima puntuación posible. Una pasada y la verdad es que nosotros no nos cansamos de jugarlo nunca.
En After Us lo que vamos a hacer principalmente es liderar una tribu de primates en un mundo posthumano, desarrollando nuestras habilidades para ser la especie dominante. La clave está en una mecánica de combinación de cartas y activación de módulos en cadena, lo cual lo convierte en un juego ágil, original y con una progresión muy satisfactoria. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar recursos, optimizar la colocación de tus cartas para activar habilidades y conseguir nuevos miembros para tu tribu, todo mientras el ritmo de puntuación se acelera y los demás jugadores también evolucionan. Es un juego donde cada decisión te permite avanzar, pero también puede marcar la diferencia en el sprint final. Lo que más me ha gustado es cómo se construye tu motor de juego sin tablero, solo con cartas y combinaciones visuales muy bien pensadas. Las partidas se sienten muy fluidas, con una sensación de crecimiento muy clara, y aunque al principio puede parecer algo abstracto, en cuanto empiezas a hacer combos engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de lo tenía todo calculado y aún así puedo exprimir una acción más, que lo hace muy satisfactorio. Como punto negativo, diría que las primeras partidas pueden parecer algo lentas hasta que entiendes bien cómo leer y optimizar los módulos de las cartas. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si vas a jugarlo con gente que no tenga experiencia con juegos de motor o combos visuales. Lo recomendaría a jugadores que ya han probado euros medios y quieran algo con más ritmo o quienes disfruten construyendo motores de producción sin tablero. Si te gustó It's a Wonderful World o Res Arcana, creo que te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con una sensación de progresión mucho más directa y visual. En definitiva, un juego que sorprende por su sistema de juego único y lo bien que escala la tensión turno a turno. Si te gusta combinar cartas, optimizar sin parar y tener partidas que se resuelven en 40 minutos con decisiones intensas, After Us tiene mucho que ofrecerte. Y vamos subiendo peldaños al nivel 5, que serían juegos intermedios, estrategia más desarrollada, aún accesible, y el primero de la lista sería Sans Souci, un juego traído por Maldito Games de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Estamos ante un juego del creador de Azul que la verdad es que tiene ya sus añitos y a nosotros nos encanta. Trata de hacer el Palacio de Verano de Federico el Grande, donde tendremos que complacer no solo al rey, sino también a todos los visitantes y nobles que pasen por allí. Un juego muy chulo de colocación de los setas, que la verdad a nosotros nos ha sorprendido, que nos tocó en el calendario de Adviento 2024 y los hemos disfrutado un montón. En Sans Souci lo que vamos a hacer principalmente es construir un jardín majestuoso para complacer al rey Federico IV y a los nobles que lo visitan. La clave está en colocar los setas respetando el tipo y el color, mientras trazamos caminos para que los nobles avancen por sus columnas. A lo largo de la partida vas a jugar cartas para tomar los setas del suministro central y colocarlas en tu tablero, intentando hacer coincidir tipos y colores. Luego desplazas a tus nobles para que recojan esas losetas y puntúen. Es un juego donde cada colocación cuenta y donde construir de forma eficiente te asegura muchos puntos al final. Lo que más me ha gustado es lo elegante que es. Las partidas se sienten tranquilas, estratégicas y con ese punto de planificación sin quemarte la cabeza. Además, tiene ese punto relajante de ver cómo crece tu jardín mientras vas desbloqueando caminos y anotar puntos. Como punto negativo, diría que visualmente puede parecer muy clásico o poco llamativo. No es un gran problema, pero puede hacer que algunos lo subestimen antes de jugarlo. Lo recomendaría a familias que ya han jugado a algo más que fillers y buscan dar un paso más hacia euros más ligeros o a grupos que disfrutan optimizando sin enfrentarse. Si te gustó Cascadia o Azul, Sans Souci tiene ese toque de colocación con planificación que puede encajar muy bien. En definitiva, un juego que sorprende por lo bien que fluye y lo satisfactorio que resulta. Si te llama el tema y quieres un euro suave pero con decisiones, vale mucho la pena. Y vamos con el segundo del nivel intermedio, que sería Pescacartas, un juego traído por Dos Tomates de 3 a 5 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 40 minutos. Un juego que ya os digo, de bazas muy chulo, en el cual nosotros tendremos que intentar pescar cartas y esas cartas nos darán puntos, pero hay que recordar la premisa máxima: toda carta pescada serán las cartas con las que vamos a jugar en la siguiente baza, así que cuidado con eso, porque el juego tiene su chicha. En Pescacartas lo que vamos a hacer principalmente es pescar cartas ganando bazas a lo largo de 8 rondas. La clave está en cómo gestionamos las cartas que vamos ganando, ya que serán nuestra mano en las rondas siguientes, lo cual lo convierte en un juego de bazas muy estratégico y sorprendente.
A lo largo de la partida vas a tener que medir bien cuándo ganar una baza, cuándo dejarla pasar y cuándo aprovechar el mazo de cartas especiales que aparece para dar un giro a la partida. Es un juego donde cada decisión importa muchísimo para construir tu mejor mazo de cara al final. Lo que más me ha gustado de Pescacartas es esa mezcla de estrategia y locura que se va desatando a medida que van avanzando las rondas. Las partidas se sienten dinámicas y muy tensas, y aunque al principio puede parecer un juego de bazas sencillo, en cuanto empiezas a gestionar tu mazo se vuelve mucho más profundo de lo que aparenta. Además, tiene ese punto de incertidumbre y sorpresa que hace que cada partida sea completamente distinta. Como punto negativo, diría que la partida puede alargarse un poco en mesa de 5 jugadores si nadie tiene experiencia en juegos de bazas. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si buscas algo rapidísimo o si vas a jugar con grupos que no conocen bien este tipo de mecánicas. Lo recomendaría a cualquiera que disfrute de los juegos de bazas, pero que busque algo diferente, con más evolución y estrategia a lo largo de la partida. Si te gustan juegos como Skull King o La Tripulación, este te puede encantar, porque aporta una construcción de mazo en tiempo real que le da un toque único y muy divertido. En definitiva, Pescacartas es un juego de bazas que ha llegado para quedarse en mi colección. Divertido, estratégico, lleno de momentos épicos, ideal para los que buscan algo más que simplemente ganar una baza. Y vamos con el último del nivel 5, que sería este, Inori, un juego traído por Space Cowboys de 2 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Estamos ante un juego precioso, que ya veis que el arte es una pasada, tanto la caja como la lateral, todo el tema del tablero es sensacional. Un juego en el cual tendremos que ganarnos el favor de los espíritus, o haciendo ofrendas, colocando, gestionando mayorías, un juego muy chulo que ya os digo, merece muchísimo la pena. En Inori lo que vamos a hacer principalmente es colocar trabajadores en cartas o espacios especiales del tablero, tratando de acumular favores y optimizar nuestros movimientos durante 4 rondas. La clave está en gestionar bien dónde colocamos nuestros peones y cómo influir en las mayorías finales, lo cual lo convierte en un juego estratégico, pausado y con decisiones muy calculadas. Durante la partida vas a tener que evaluar constantemente si te interesa más ir a por un beneficio inmediato o influir en las puntuaciones finales, todo mientras el resto de jugadores compiten por los mismos espacios clave y limitan tus opciones. Es un juego donde cada colocación tiene un peso real y puede inclinar la balanza a tu favor o dejarte sin cartas ni bonificación. Lo que más me ha gustado es cómo entrelazan las decisiones de corto y largo plazo, especialmente en las cartas que representan el viaje por el valle de Inori. Las partidas se sienten reflexivas, elegantes y muy concentradas en su ética espiritual, y aunque al principio puede parecer un euro más de colocación, en cuanto ves cómo afecta cada carta al desarrollo de la partida, te metes en su dinámica sin darte cuenta. Además, tiene ese punto de tensión contenida por las mayorías y las runas que le dan un toque extra de sorpresa y control asimétrico. Si tengo que decir algo que quizás no gusta a todo el mundo, diría que la interacción directa es muy mediada y a veces se echa de menos un poco más de maldad o conflicto entre jugadores. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos con más caos o una mecánica de bloqueo agresivo. Lo recomendaría a grupos que disfruten de los euros tranquilos pero con decisiones que escalan ronda tras ronda, y a quienes busquen un juego con un ritmo sosegado pero con mucha profundidad. Si te gustó Living Forest o Pradera, creo que Inori te puede encantar, porque combina colocación clásica con una progresión temática muy bien integrada. En definitiva, un juego que ha llegado para quedarse en mi ludoteca por su original forma de construir una partida en tan solo 4 rondas. Si te atrae el equilibrio entre lo estético y lo estratégico, Inori tiene mucho que ofrecerte. Y subimos otro peldaño en nivel 6, que sería Intermedios Plus, más exigencia y toma de decisiones. Y el primero de todos sería este, Far Away. Un juego traído por Maldito Games de 2 a 6 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 25 minutos. Un juego que la verdad sorprende por la estrategia de cómo va todo el juego. Es decir, nosotros tendremos que ir jugando todas las cartas encima de nuestra mesa, pero teniendo en cuenta la premisa más importante, que al final de todo, para la suma de puntuación, no va desde la primera hasta la última, sino va desde la última que hemos puesto hasta la primera. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque si no elegimos bien las cartas que bajamos a nuestra zona, pueden quedarse sin puntuar muchas de ellas.
En Faraway vamos a recorrer un mundo fantástico a lo largo de 8 turnos, colocando cartas de región que definen nuestra ruta. Lo curioso es que las puntuaremos en orden inverso, empezando por la última que hemos jugado. La clave está en cómo gestionas el orden de las cartas y los efectos que activas a lo largo de la partida. En cada ronda elegimos una carta de nuestra mano y, según su valor, escogemos nuevas cartas del suministro. Además, si la carta jugada es mayor que la anterior, obtendremos cartas de santuario que también aportan puntos. Es un juego donde cada decisión importa, porque lo que parece una jugada potente en el momento, puede que no encaje al final. Lo que más me ha gustado es lo original que resulta el sistema de puntuación inverso. Aunque la mecánica es muy sencilla, en mesas se siente como un rompecabezas constante, con este punto de tensión de no saber si los demás están arriesgando más o menos que tú. Cada partida es distinta, porque las cartas combinan de una forma única y en cuanto le coges el ritmo, te apetece jugar otra para mejorar tu camino. Lo recomendaría a jugadores que ya han probado otros fillers con algo de estrategia y quieran dar un pasito más sin meterse en un juego duro. Si te gustó Salt and Paper o Scout, por ejemplo, este te puede encantar porque combina sencillez con toma de decisiones interesante y ese puntillo de riesgo. En definitiva, un filler estratégico muy refrescante que aporta una mecánica diferente y partidas muy rejugables, perfecto para quienes buscan algo distinto sin complicarse la vida. Y vamos ahora con el segundo del nivel 6, que tengo que reconocer que es nuestro top 1 de juegos favoritos intermedios, que sería este It's a Wonderful World, un juego traído por Trangis Games de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 45 minutos. Si tenéis una de las expansiones, creo que era Auge y Decadencia, podéis llegar hasta 7 jugadores, que nosotros lo hemos jugado y se vuelve una locura brutal el sistema de draft que tiene. Es una pasada y ya os digo, con un tablero muy pequeño podemos hacer partidazas increíbles y si queréis más chicha, las campañas son una barbaridad. En It's a Wonderful World, lo que vamos a hacer principalmente es construir un imperio futurista compitiendo por recursos y eficiencia en una carrera de desarrollo. La clave está en la gestión de cartas a través de un sistema de draft y producción en cadena, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico, elegante y con una progresión muy satisfactoria. A lo largo de la partida vas a tener que elegir cartas, decidir cuáles construir, cuáles reciclar por recursos y cuándo producir para no quedarte atrás, todo mientras los demás jugadores buscan su propio combo perfecto al mismo tiempo. Es un juego donde cada decisión te acerca a un motor más eficiente o te puede hacer perder una ronda clave. Lo que más me ha gustado es cómo combina la sencillez de reglas con una profundidad de decisión muy potente. Las partidas se sienten dinámicas, tensas y con una progresión clarísima que engancha desde la primera ronda. Y aunque al principio puede parecer algo frío o abstracto, en cuanto ves cómo se activa tu motor, no puedes parar. Además, tiene ese punto de combo perfecto que hace que quieras jugar otra partida nada más terminar. Como punto de mejora, diría que el tema no se siente demasiado presente y puede que la estética no enganche al principio a todo el mundo. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas experiencias más narrativas o una ambientación más inmersiva. Lo recomendaría a jugadores que tengan algo más de experiencia con juegos de gestión y busquen algo que se juegue rápido pero ofrezca decisiones profundas. Si te gustó Seven Wonders o Splendor Duel, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más control, más combo y una sensación de evolución mucho más marcada. Y vamos con el último del nivel 6, un juego que tenemos nosotros en el top 5, sin lugar a dudas, de juegos intermedios, que sería este Seasons, un juego traído por Libelud del grupo Asmodee y SD Games de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Aquí estamos hablando de un juego también que tiene una especie de draft bastante interesante y bastante chulo en el cual tendremos que jugar a lo largo de 3 años e intentar conseguir ser los mejores hechiceros. Un juego que tiene un arte brutal, que tiene sus añitos y que la verdad pocos pueden ponerse a la altura de este maravilloso Seasons.
En Seasons lo que vamos a hacer principalmente es competir como poderosos magos para conseguir más puntos de prestigio a lo largo de un torneo de 3 años. La clave está en la combinación muy inteligente de draft inicial y gestión de dados, lo cual lo convierte en un juego estratégico vistoso y con mucha profundidad. A lo largo de la partida vas a tener que lanzar dados según la estación, obtener recursos, invocar objetos mágicos y decidir qué cartas usar y cuándo, todo mientras controlas tu energía. Es un juego donde cada ronda te obliga a adaptarte a lo que sale, pero sin perder nunca de vista tu plan a largo plazo. Lo que más me ha gustado es cómo combina interacción, planificación y combos de una forma muy elegante. Las partidas se sienten intensas y cambiantes, porque el draft de inicio marca muchísimo, y como cada turno con dados abre nuevas oportunidades. Además, visualmente es una pasada, y las cartas tienen efectos muy variados, lo cual le da mucha rejugabilidad. Como punto mejorable, diría que la primera partida puede resultar abrumadora por la cantidad de iconos y efectos. No es un gran problema, pero puede frenar un poco a quienes se acercan sin experiencia previa a un juego de combo o gestión. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de juegos estratégicos pero visuales y que quieran combinar planificación a largo plazo con decisiones tácticas turno a turno. Si te gustó Res Arcana o It's a Wonderful World, Seasons te puede encantar por su gestión de recursos y su sistema de dados único. En definitiva, un juego con mucha personalidad, que mezcla belleza y estrategia con una mecánica muy sólida. Si buscas un euro medio con alma mágica y muchísimas decisiones, Seasons merece un hueco en tu colección. Y ya vamos con el siguiente peldaño, que sería el nivel 7, avanzados. Planificación y optimización real. Aquí estamos ante juegos que ya empiezan a tener un poquito de chicha, un poquito de gestión y que hay que estar bastante atento a según qué cosas, pero aún no son los más difíciles. Y el primero de todos sería este maravilloso The Witcher, el viejo mundo. Un juego traído por GeneX Games de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 150 minutos. Si os gusta el universo de Witcher, este juego no puede faltar en vuestra ludoteca. Nosotros tenemos la edición coleccionista, que ya veis que es un cajote enorme porque lleva las miniaturas dentro y la verdad, no son necesarias, pero todo el arte que tiene, que conlleva y sobre todo la deluxificación que tiene este juego, le da un toque brutal y sensacional. Partidas para recordar. En The Witcher, el viejo mundo, lo que vamos a hacer principalmente es recorrer el continente como brujos de distintas escuelas, enfrentándonos a monstruos y mejorando nuestras habilidades. La clave está en la gestión de cartas y la progresión del personaje a través de un sistema de combos y mejoras, lo cual lo convierte en un juego muy temático, ambicioso y con bastante profundidad estratégica. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por el mapa, entrenar habilidades, cumplir contratos y combatir usando tu mazo personal, todo mientras decides cuándo enfrentarte a los grandes monstruos o si es mejor seguir preparándote. Es un juego donde cada decisión marca tu evolución y puede darte la victoria o dejarte a las puertas. Lo que más me ha gustado es cómo transmite el espíritu del universo Witcher sin ser un juego narrativo puro. Las partidas se sienten épicas, con una curva de progreso muy satisfactoria y momentos de tensión real en los combates. Y aunque al principio puede parecer algo denso, en cuanto empiezas a montar tus combos y mejorar tu mazo, el juego te engancha. Además, tiene ese punto de libertad de exploración y toma de decisiones que lo hacen muy rejugable. Como punto mejorable, diría que la duración de las partidas puede alargarse bastante, sobre todo a 4 o 5 jugadores. No es un gran problema, pero sí algo conveniente a tener en cuenta si buscas experiencias más rápidas o con menos tiempo de preparación. Lo recomendaría a jugadores que ya tienen experiencias con juegos de aventuras o construcción de mazo y que disfruten de los juegos largos y con una ambientación muy potente. Si te gustó Runebones, Destinies o Mage Knight, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más estructura táctica y menos dependencia narrativa. En definitiva, un juego que hace justicia al mundo de Witcher y ofrece una experiencia épica y personalizable. Si te atrae el universo y buscas un reto de exploración, combate y gestión de mazo, el viejo mundo tiene mucho que ofrecerte. Y vamos con el siguiente, que sería este... Nemesis, un juego traído por Rebel Studio, Edge y Awaken Realms de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos.
minutos. Este Nemesis ya sabéis que últimamente lo he sacado bastante en el canal porque nos está dando una delicia de partidas, una barbaridad sensacional y más que un juego, tengo que decir que es una experiencia. Es decir, todo el tema de estar encerrados en la nave, el tema de que tenemos que cooperar entre todos, pero cuidado, porque cada persona, cada jugador tiene un objetivo privado y puede ser que ese objetivo sea que otro no llegue vivo a la Tierra. Por lo tanto, hay que intentar jugar con la mente de los demás de faroleo, de sí, yo te voy a ayudar, y luego meterse la doblada. Esto es así, o sea, es un juego que es una barbaridad brutal. Y cada vez que lo saco con gente que es de diferentes grupos, de verdad es que dicen, ¡buah! ¡Qué pasada de juego! En Nemesis lo que vamos a hacer principalmente es sobrevivir a una nave infestada de criaturas alienígenas mientras tratamos de cumplir nuestros objetivos ocultos sin morir en el intento. La clave está en la gestión de cartas, el movimiento táctico por las habitaciones y la sospecha constante hacia el resto de jugadores, lo cual lo convierte en un juego tenso, narrativo y con una atmósfera brutalmente inmersiva. A lo largo de la partida vas a tener que explorar estancias, combatir o evitar a los intrusos, reparar sistemas críticos y decidir si cooperas o si traicionas a otros por tu propio bien. Todo mientras el tiempo corre, las amenazas aumentan y nadie está realmente seguro. Es un juego donde cada decisión puede acercarte a la victoria o llevarte a una muerte inevitable. Lo que más me ha gustado es cómo consigue crear una experiencia cinematográfica sin necesidad de un máster o preparación previa. Las partidas se sienten intensas, paranoicas y muy narrativas, y aunque al principio cuesta ubicarse con tantas opciones, el juego te mete de lleno desde el primer susto. Además, tiene ese punto de ¿me puedo fiar de ti? Que genera momentos memorables, tanto si juegas en modo cooperativo como con un objetivo secreto. Como punto a tener en cuenta, diría que es un juego que requiere tiempo, espacio y jugadores con ganas de meterse en el tema. No es un problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una partida de ligera o no te gusta la incertidumbre que genera el azar en eventos y ataques. Lo recomendaría a grupos que disfruten de juegos narrativos con mucha tensión, decisiones difíciles y un fuerte componente temático. Si te gustó Dead of Winter o Battlestar Galactica, Nemesis te puede enamorar, porque ofrece una experiencia similar pero más directa y visualmente espectacular. En definitiva, un juego con una ambientación increíble y momentos inolvidables, ideal para grupos con ganas de vivir una película de ciencia ficción en mesa. Si te atrae el tema alienígena, el faroleo y la supervivencia, Nemesis es de lo mejor que puedes jugar hoy en día. Y el último del nivel 7 sería Arbórea, un juego traído por Maldito Games de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 90 a 120 minutos. Un juego que ya os digo que es una barbaridad de bonito en mesa, es decir, no solo por aquí, sino que ya os digo que la puesta en mesa es una barbaridad, pero tiene sus fallitos, es decir, nosotros somos muy fans de Dani García, pero la verdad es que nosotros lo habíamos comprado en su día especialmente para jugarlo a 2 jugadores y cuando vimos que no funcionaba porque el tren de peregrinaje no se movía, la verdad es que nos decepcionó un poco, pero si vais a jugarlo a partir de 3 jugadores lo vais a disfrutar muchísimo. Y cuantos más, mejor. Una barbaridad, de verdad, de juego increíble. En Arbórea lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar ecosistemas a través de rutas compartidas, planificando acciones y recolectando recursos para mejorar nuestros tableros personales. La clave está en el uso estratégico de los meeples en tracks temporales, lo cual lo convierte en un juego exigente, original y muy calculador. A lo largo de la partida vas a tener que colocar jugadores en distintas rutas, calcular cuánto tiempo deben esperar para maximizar beneficios y utilizar bien los recursos recolectados para alimentar aldeanos y desarrollar tu red natural, todo mientras los demás jugadores avanzan por la misma ruta y te pisan constantemente las opciones clave. Es un juego donde cada movimiento afecta no solo a tu turno actual, sino a los siguientes y el timing lo es todo. Lo que más me ha gustado es cómo te obliga a pensar a largo plazo sin perder de vista las oportunidades inmediatas. Las partidas se sienten muy tensas, con decisiones constantes ajustadas al avance de otros jugadores y aunque al principio puede parecer algo abstracto, en cuanto entiendes el sistema de rutas y la gestión de aldeanos, te metes de lleno en la lógica del juego. Además, tiene ese punto de interacción no directa pero muy presente en el que la carrera por las mejores posiciones y mejoras mantiene la presión constante.
Como punto mejorable, diría que la simbología y la sobrecarga visual pueden echar un poco para atrás en las primeras partidas, y además no lo consideramos apto para 2 jugadores. No es un gran problema, pero es algo a tener en cuenta si lo vas a jugar con gente poco acostumbrada a euros duros o con muchas capas. Lo recomendaría a jugadores que ya estén familiarizados con la gestión estratégica y busquen un euro con mecánicas poco comunes y una curva de aprendizaje estimulante. Si te gustó Bitoku, Arborea te puede encantar, porque tiene ese mismo punto de sinergia compleja, acciones encadenadas y una ambientación muy peculiar que acompaña bien a la mecánica. En definitiva, un euro sólido, distinto y con una estructura que recompensa al jugador que quiere exprimir cada turno. Si te llama por la temática o la mecánica, te va a dar partidas intensas y con muchas posibilidades. Y vamos ya a subir a los últimos peldaños, y en este sería el nivel 8, que sería expertos, alta estrategia y reglas más complejas. Y el primero de todos es este Ark Nova. Es un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 90 a 150 minutos. La verdad es que este Ark Nova a nosotros nos ha sorprendido porque pensábamos que era simplemente una gestión de cartas y tal, pero al final, o sea, cuando hemos visto lo del tema de crear el zoo moderno, la sinergia que tienen las cartas entre ellas, una barbaridad sensacional. Y si os gustan los juegos de animales o los juegos de naturaleza y demás, este Ark Nova cumple sin ninguna duda. En Ark Nova lo que vamos a hacer principalmente es construir y gestionar un zoo moderno, combinando conservación de especies, colaboración con instituciones científicas y desarrollo de hábitats. La clave está en una mecánica de cartas muy rica, con 5 acciones principales que se potencian cuanto más tiempo las dejas sin usar, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico, de ritmo pausado, pero con muchísima profundidad. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar tus cartas, construir recintos, mejorar acciones y establecer sinergias entre los animales y los proyectos de conservación, todo mientras intentas que tus 2 tracks, el de ingresos y el de conservación, se crucen lo antes posible. Es un juego donde cada acción marca el camino de tu partida y encontrar el equilibrio entre corto y largo plazo es esencial. Lo que más me ha gustado es cómo combina lo temático con un sistema de juego exigente pero muy satisfactorio. Las partidas se sienten largas pero progresivas, con una curva de desarrollo clara y una evolución de motor muy potente. Y aunque al principio puede parecer que todo va lento, cuando arrancas el motor de cartas y mejoras las acciones, el juego fluye con intensidad. Además, tiene ese punto de puzzle personal donde cada partida puede darte una sensación completamente distinta dependiendo de cómo montes tu zoo. Como punto negativo, diría que la duración puede ser un obstáculo si no estás acostumbrado a juegos largos. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas algo que puedas sacar en 60 minutos o con jugadores menos experimentados. Lo recomendaría a jugadores ya acostumbrados a euros medios o complejos, que disfruten de montar motores, gestionar cartas y planear a largo plazo. Si te gustó Terraforming Mars o Underwater City, Ark Nova te puede fascinar, porque ofrece una experiencia similar pero con una estructura propia y un tema muy cuidado. En definitiva, un euro moderno, denso y muy satisfactorio, que se ha ganado su sitio en muchas ludotecas por méritos propios. Si te atrae el tema y no te asusta una duración larga, puede darte partidas espectaculares. Y vamos con el segundo del nivel 8, que sería este Eclipse, el segundo amanecer de la galaxia. Un juego traído por Maldito Games de 2 a 6 jugadores para 14 años en adelante, y aquí en la caja pone de 25 minutos por jugador, pero ya os digo que de 25 no tiene nada. Un juego que es una barbaridad sensacional de conquistar el espacio, pero sobre todo de conquistar a nuestros enemigos. Un juego donde tendremos que ir como evolucionando nuestra nave para ir conquistando toda la galaxia, y al final el que sobreviva habrá ganado. En Eclipse, el segundo amanecer de la galaxia, lo que vamos a hacer principalmente es explorar el espacio, expandir nuestra civilización, investigar tecnologías y librar batallas para hacernos con el control de la galaxia. La clave está en la gestión eficiente de tus recursos y la construcción personalizada de tu flota, lo cual lo convierte en un juego épico, estratégico y con muchas decisiones por turno.
A lo largo de la partida vas a tener que explorar nuevos sectores, colonizar planetas, construir naves, hacer descubrimientos científicos y prepararte para el combate, todo mientras el resto de jugadores desarrolla sus estrategias a la vez y compite por los mismos objetivos y zonas clave. Es un juego donde cada decisión te puede llevar al dominio galáctico o al colapso absoluto si no lo ves venir. Lo que más me ha gustado es cómo logra condensar una experiencia 4X sin alargar más de la cuenta. Las partidas se sienten tensas, envolventes y muy variadas, y aunque puede parecer frío al principio, en cuanto empiezan las batallas y los avances tecnológicos, te metes de lleno en la narrativa de tu civilización. Además, tiene ese punto de escalada brutal, donde empiezas con poca cosa y acabas con una flota impresionante luchando por el centro del tablero. Y visualmente es una gozada tenerlo desplegado. Como punto negativo, diría que la preparación puede ser algo larga y la primera partida un poco abrumadora si no lo explica alguien con experiencia. No es un gran problema, pero conviene tenerlo en cuenta si vas a sacarlo con jugadores que no están acostumbrados a juegos largos o con muchas opciones desde el primer turno. Lo recomendaría a jugadores que ya hayan probado euros complejos o juegos de civilizaciones y busquen una experiencia épica, táctica y con desarrollo a largo plazo. Si te gustó Twilight Imperium, pero te gustó algo más contenido, Eclipse te puede encantar, porque mantiene la ambición y la escala, pero con una duración mucho más asequible. En definitiva, un juegazo para quienes disfrutan del control espacial, el desarrollo tecnológico y los juegos con alma épica. Si te atrae la ciencia ficción y te gusta planear, construir y conquistar, Eclipse puede darte partidas espectaculares. Y vamos con el último del nivel 8, que sería este, Brass Birmingham, un juego traído por Maldito Games de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. ¿Y quién no conoce este Brass Birmingham? La verdad, el número 1 de la BGG. Obviamente, yo siempre os digo, no os dejéis engañar por las, críticas o sobre todo las valoraciones que hay en la BGG, es decir, mi recomendación es que por A o por B probéis los juegos y a partir de ahí valoréis si este Brass Birmingham está considerado el número 1 por todos. Al final, cada uno tiene una opinión subjetiva y a nosotros este Brass Birmingham nos encanta. No es nuestro número 1, pero la verdad es que en el top 10 lo podríamos poner porque la gestión económica que tiene este Brass es una barbaridad. Y ahora mismo sabemos que se está cociendo otro Brass por ahí y estamos bastante atentos a ver qué es lo que sale y a ver si nos hacemos con él. Así que bueno, ya os digo que este Brass Birmingham no os va a decepcionar. En Brass Birmingham lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar nuestra red industrial y comercial en la Inglaterra del siglo XIX, construyendo fábricas, canales y vías de tren para optimizar nuestros ingresos y puntos. La clave está en la gestión de cartas y recursos y en el momento exacto en que desarrollamos o vendemos, lo cual lo convierte en un juego estratégico, exigente y absolutamente brillante. Durante la partida vas a tener que planear a largo plazo, conectar tus industrias, producir, consumir carbón y hierro y aprovechar las acciones de los demás en tu beneficio, todo mientras el mapa se llena y cada turno cuenta con más que el anterior. Es un juego donde cada decisión es un pequeño engranaje dentro de un gran motor económico. Lo que más me ha gustado es la sensación de evolución entre las dos eras, canales y ferrocarriles, y cómo tienes que adaptarte constantemente a lo que ocurre en el tablero. Las partidas se sienten tensas, muy ajustadas y con una profundidad que te atrapa. Y aunque al principio puede parecer abrumador por la cantidad de opciones, en cuanto entiendes la lógica del sistema, todo fluye y se convierte en una experiencia absorbente. Además tiene ese punto de interacción indirecta constante que hace que nunca juegues solo a tu bola. Como punto negativo, diría que la curva de entrada es considerable y requiere cabeza desde el minuto 1. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas una experiencia más relajada o si tu grupo prefiere juegos más ligeros. Lo recomendaría a jugadores que disfrutan los euros duros con planificación a largo plazo, interacción sutil y mucha rejugabilidad. Si te gustó Terraforming Mars o Gaia Project, creo que Brass Birmingham te puede fascinar, porque ofrece una tensión económica única y un sistema de puntuación que recompensa cada paso bien pensado. En definitiva, un juego que no solo ha llegado para quedarse en mi ludoteca, sino que cada vez que lo juego me parece mejor. Si te atrae los retos económicos con profundidad, Brass Birmingham es imprescindible. Y vamos ahora a subir al peldaño número 9, que serían juegos Expertos Plus, máxima planificación y sinergias complejas. Y el primero de todos es este, Darwin Journey.
un juego traído por TCG Factory de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Un juego de colocación de trabajadores donde tendremos que revivir las aventuras de Charles Darwin por las Islas Galápagos cuando confeccionaba la teoría de la evolución. Una pasada brutal. En Darwin's Journey lo que vamos a hacer principalmente es recrear el viaje de Darwin a través de las Islas Galápagos mientras descubrimos nuevas especies, investigamos y completamos objetivos científicos. La clave está en la colocación de trabajadores con progresión propia, lo cual lo convierte en un juego estratégico, denso y con mucha profundidad táctica. A lo largo de la partida vas a tener que moverte por las islas, avanzar en los distintos tracks de investigación, coleccionar sellos y subir habilidades de tus peones, todo mientras los demás compiten por los mejores espacios de acción y el orden de turno marca mucho la diferencia. Es un juego donde cada decisión cuenta muchísimo y la planificación a largo plazo es esencial. Lo que más me ha gustado es cómo evoluciona la partida desde un inicio tranquilo a un desarrollo muy potente. Las partidas se sienten tensas, muy progresivas y con una sensación real de estar construyendo algo turno a turno. Y aunque al principio puede parecer algo intimidante, en cuanto le pillas el ritmo es muy satisfactorio. Además, tiene ese punto de optimización pura con múltiples vías de puntuación, que te hace querer repetir para probar nuevas estrategias. Como punto negativo, diría que el mantenimiento de algunas acciones y el control visual del tablero puede ser algo denso en las primeras partidas. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si vas a jugarlo con gente a la que no le gusta estar revisando muchos iconos o pasos intermedios. Lo recomendaría a jugadores con experiencia en euros complejos, que disfruten de juegos con muchas vías de desarrollo y progreso personal. Si te gustó Paladines del Reino del Oeste o Maracaibo, Darwin's Journey te puede encantar, porque tiene ese punto de trabajadores mejorables, mapa con deslizamiento y decisiones encadenadas. En definitiva, un juego con una ambientación muy bien llevada y una mecánica sólida que recompensa a los jugadores que disfrutan planificación y optimización. Si te llama la atención el tema científico o los euros con múltiples caminos, seguro que le puedes sacar muchas partidas. Y el segundo de este nivel 9 sería Daitoshi, un juego traído por The Beer de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 120 minutos. Un juego de Dani García que la verdad nos ha sorprendido un montón. Todo el tema de la fábrica, el tema de los yokais, cómo tenemos que intentar maximizar nuestros recursos pero a la vez cuidando a la naturaleza. ¡Wow! Es una pasada. Eso sí, os lo digo, para aprender a jugar vais a estar bastante rato y luego otro tanto para que no haya AP de por medio y sobre todo que sea todo fluido. Así que bueno, tendréis que dar bastantes partidas para saborear realmente lo que es Daitoshi. En Daitoshi lo que vamos a hacer principalmente es gestionar una ciudad en plena revolución industrial impulsada por vapor, compitiendo por desarrollar nuestra fábrica, completar proyectos y dejar huella en el progreso. La clave está en la colocación táctica del magnate en los distritos y la producción eficiente en tu tablero personal, lo cual lo convierte en un juego estratégico, con interacción constante y decisiones muy medidas. A lo largo de la partida vas a tener que producir bienes, gestionar el impacto medioambiental de tus acciones, contratar trabajadores, electrificar distritos y mejorar tu red de producción, todo mientras el resto de jugadores compite por las mismas acciones y presiona en los espacios más valiosos del tablero central. Es un juego donde cada turno tiene peso real y el equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad define tu camino a la victoria. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla el euro exigente con un tema muy bien integrado, que no solo está en el arte, sino en las mecánicas. Las partidas se sienten profundas, tensas y con una progresión constante, en la que cada acción cuenta y el juego no te regala nada. Además, tiene ese punto de interacción silenciosa pero muy directa, donde si te duermes, el resto te pisa las mejores posiciones y se llevan los beneficios clave. Y todo con ese aire de crítica medioambiental que se mezcla en el progreso industrial, muy en la línea de los juegos de la Kemushi Saga. Como punto negativo, diría que la curva de entrada es exigente, especialmente por la cantidad de efectos, excepciones y simbología que debes tener en cuenta desde la primera ronda. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a sacar con gente que se abruma con muchos elementos desde el principio. Lo recomendaría a jugadores experimentados, que disfruten de euros con peso medio alto y les encante optimizar y planificar a largo plazo.
Si te gustó Barcelona o Bitoku, Daitoshi te puede encantar, porque ofrece un diseño moderno con tensión, desarrollo constante y una identidad propia muy clara. En definitiva, un juego que mezcla diseño elegante con tema potente y una recompensa al jugador que sabe leer el tempo de la partida. Si te gusta el Eurogame denso, con decisiones apretadas y una ambientación con mensaje, Daitoshi puede darte partidas memorables. Y vamos con el último del nivel 9, que sería este... Unconscious Mind, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 12 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Un juego que ya os digo, una mecánica bastante singular y una temática a la par. Es decir, nosotros seremos psicoanalistas del sueño y tendremos varios pacientes que tenemos que ir cuidándolos y sobre todo curándoles las aflicciones que tienen, sobre todo con el sueño profundo y sueño latente. Seremos discípulos del maravilloso Sigmund Freud y así todo el rato el juego hila la mar de bien. Un juego que ya os digo que no ha tenido miedo en demostrar que temáticas rocambolescas y diferentes a lo que estamos acostumbrados merecen muchísimo la pena. En Unconscious Mind lo que vamos a hacer principalmente es gestionar nuestros pacientes y desarrollar nuestra consulta como pioneros del psicoanálisis. La clave está en combinar acciones en varios tableros personales y colectivos, lo cual lo convierte en un Eurogame profundo con mucha planificación a medio plazo. A lo largo de la partida vas a tener que escribir artículos, mejorar tus habilidades terapéuticas, atender pacientes y expandir tu red de discípulos, todo mientras tratas de sincronizar tus acciones con los ciclos de descanso y terapia. Es un juego donde cada decisión marca el ritmo de tu evolución y puede marcar la diferencia en el cierre. Lo que más me ha gustado es cómo entrelaza las distintas acciones y tableros sin sentirse sobrecargado. Las partidas se sienten estratégicas, elegantes y bastante temáticas para el tipo de juego que es, y aunque al principio puede parecer denso, en cuanto le pillas el ritmo se disfruta muchísimo con una coherencia y progresión. Además, ese punto de satisfacción al ir desbloqueando mejoras y ver cómo encajan tus combos en cada turno. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que la primera partida puede ser muy abrumadora con la cantidad de iconografía y caminos disponibles. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si tu grupo no está acostumbrado a euros exigentes y buscas algo más ágil. Lo recomendaría a quienes estén cómodos con euros medio duros y busquen algo con alma y originalidad en la ambientación. Si te gustó Lacrimosa o Darwin Journey, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar, pero con una narrativa muy integrada y una producción excelente. En definitiva, un juego que llega con fuerza al panorama de los euros modernos. Si te llama la atención el tema y te gusta optimizar con múltiples caminos, tiene todo lo necesario para quedarse en mesa muchísimo tiempo. Y vamos ahora con el último nivel, el nivel 10. Juegos élite, solo para los más experimentados. Y el primero de todos que os quiero traer es este... Spirit Island, un juego traído por Arrakis Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante con una duración de 90 a 120 minutos. Un juego cooperativo que la verdad es una pasada y aprieta muchísimo. Nosotros tenemos uno de los espíritus de la naturaleza intentando proteger nuestra isla de los piratas malditos que intentan arrasarlo con todo. Un juego sensacional que la verdad en todo momento estás pendiente de todo y aprieta que no veas, pero ya os digo que se disfruta muchísimo. En Spirit Island lo que vamos a hacer principalmente es proteger nuestra isla como espíritus elementales ancestrales enfrentándonos a la invasión de colonizadores humanos. La clave está en la gestión simultánea de poderes, la cooperación y la planificación conjunta, lo cual lo convierte en un juego intenso, asimétrico y muy estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que expandir tu influencia espiritual, usar tus poderes con precisión y coordinarte con el resto para frenar el avance del enemigo, todo mientras los invasores destruyen ecosistemas y construyen ciudades que amenazan la isla. Es un juego cooperativo donde cada decisión cuenta de forma crítica y en el que fallar en la sinergia puede ser devastador para todos. Lo que más me ha gustado es lo temático y absorbente que es. Las partidas se sienten muy tácticas y progresivas y aunque al principio cuesta ver por dónde empezar, cada espíritu evoluciona de forma muy distinta y potente. Además, tiene ese punto de puzzle colectivo donde cada movimiento encaja en un todo mayor y cuando el grupo conecta, el juego brilla como pocos. Como punto negativo, diría que la carga de reglas y la simbología puede abrumar bastante al principio, sobre todo si no hay alguien que ya lo domine.
No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una experiencia rápida o sin mucha preparación previa. Lo recomendaría a grupos de jugadores que disfruten de juegos cooperativos complejos, con mucha planificación y progresión de habilidades. Si te gustó Gloomhaven o Mage Knight, Spirit Island te puede fascinar, porque tiene esa mezcla de gestión exigente, inmersión temática y colaboración necesaria. En definitiva, un cooperativo profundo, desafiante y con un tema que realmente se siente en mesa. Si te trae la idea de defender lo natural desde una perspectiva espiritual y no te asusta un buen reto, Spirit Island es un imprescindible. Y ahora vamos con uno que está en nuestro top 3 de juegos para expertos sin ninguna duda, que sería este maravilloso Barrage, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 120 minutos. Aquí estamos ante un bicharraco brutal, en el cual tendremos que hacer como una especie de gestión de hidroeléctricas e intentando conseguir el máximo de agua posible para convertirla en electricidad. Es una pasada sensacional que la verdad es una lucha encarnizada por el agua, pero se disfruta muchísimo. En Barrage lo que vamos a hacer principalmente es construir presas, generar energía y optimizar nuestra infraestructura hidráulica. La clave está en gestionar bien el agua, que es un recurso compartido y escaso, lo cual lo convierte en un juego muy estratégico y competitivo. A lo largo de la partida vas a tener que planificar acciones con antelación, construir estructuras clave como presas y conductos y producir energía para completar contratos, todo mientras el agua fluye y puede ser aprovechada por ti o por otros jugadores si no te anticipas bien. Es un juego donde cada decisión tiene muchísimo peso y un mal turno puede pasarte factura durante toda la partida. Lo que más me ha gustado es la tensión constante entre jugadores por el uso del agua y cómo tienes que pensar a largo plazo durante tu primer turno. Las partidas se sienten muy intensas y ajustadas, y aunque al principio puede parecer abrumador por la cantidad de opciones, en cuanto le pillas el ritmo, la experiencia es absorbente y gratificante. Además, tiene ese punto de interacción indirecta pero muy presente, donde lo que haga otro jugador puede arruinarte la jugada o darte una oportunidad inesperada. Como punto negativo, diría que tiene una curva de entrada muy alta y puede resultar exigente para quien no está acostumbrado a juegos duros. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si lo vas a jugar con gente poco experimentada o buscas algo más ligero. Lo recomendaría a aficionados de los Eurogames más exigentes, a quienes les gusta planificar varios turnos por adelantado y no les importa un reglamento denso. Si te gustó Gaia Project o Brass Birmingham, creo que Barrage te puede encantar, porque combina esa planificación férrea con una interacción tensa e inevitable. En definitiva, Barrage es un juego que brilla por su diseño exigente y por cómo premia al jugador que mejor se adapta al mapa y al flujo del agua. Si te cuadran los juegos estratégicos y con conflicto de intereses constantes, este título puede darte partidas memorables. Y vamos con el último, que sería este, Núcleo, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 150 minutos. Aquí estamos ante uno de los grandes pesos pesados de este mundo de los juegos de mesa. Obviamente hay juegos mucho más difíciles que este Núcleo, pero la verdad es que la gestión que hay detrás de todo esto es sensacional. Además, es de estos juegos de que es asimétrico, es decir, cada persona, cada jugador tiene una especie de panel de tecnología diferente y en cada partida, si tienes un panel diferente, es como jugar 4 partidas diferentes. La base es la misma, pero la gracia y la chicha y todas las acciones que se entremezclan entre ellas hacen que este Núcleo sea una obra de arte imprescindible. En Nucleum lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar una red de energía nuclear para alimentar ciudades e industrias en una ucronía steampunk del siglo XIX. La clave está en la colocación de losetas multifuncional y la gestión de rutas de energía, lo cual lo convierte en un juego profundo, tenso y con una interacción constante en el mapa. Durante la partida vas a tener que colocar acciones en tu tablero personal, construir reactores y líneas eléctricas, activar edificios y cumplir contratos, todo mientras te adelantas al resto en una carrera de optimización de tus recursos y dominar el mapa. Es un juego donde cada acción puede generar combos potentes, pero también bloquearte si no lo planeas bien. Lo que más me ha gustado es cómo entrelazan todas las mecánicas sin fisuras, planificación, colocación, contratos y rutas energéticas.
Las partidas se sienten intensas, muy estratégicas y con una progresión que no da respiro. Y aunque al principio puede parecer muy técnico, en cuanto lo entiendes, cada turno se vuelve una oportunidad para explotar tu motor. Además, tiene ese punto de interacción silenciosa pero constante en el que todos están atentos a lo que haces. Como punto negativo, diría que la curva de entrada puede intimidar y el primer turno te deja con la sensación de no saber por dónde empezar. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas un juego fácil de sacar a mesa o con reglas más accesibles. Lo recomendaría a jugadores experimentados que disfrutan de los euros exigentes y con múltiples formas de puntuar, especialmente si te gustan los juegos donde todo está conectado. Si te gustó Barrage o Ark Nova, creo que Nucleum te puede encantar, porque te recompensa por pensar varios turnos por delante y aprovechar cada rincón del tablero. En definitiva, un juego que te exige, te recompensa y te deja con ganas de revancha en cuanto termina. Si te gustan los euros duros con alma y mucha estrategia, Nucleum es un auténtico pepino. Y hasta aquí el vídeo sobre la escalera lúdica. Ya habéis visto que los juegos son bastante variados y que al final todo se basa en lo que tenemos nosotros en la ludoteca. Sí que tenemos pendiente de, por ejemplo, Spike Easy, que va a salir dentro de poco y lo tenemos súper reservado, la edición Kickstarter de La Cerda, y la verdad es que tenemos muchísimas ganas y ese sí que va a ser uno de los más duros que entrarán segurísimo. Pero ya habéis visto, el Barrage, Nucleum, son juegos muy duretes y que la verdad para nosotros se consideran el top más alto de todos los que tenemos, pero también tenemos otros más sencillos como podría haber sido este Faraway, Pesca Cartas, nuestro favorito que sería este It's a Wonderful World, estos juegos de habilidad tan chulos como podría ser Cushy Express, este Flip and Ride que sería este Valkyrias, este maravilloso Beas Birmingham como el top 1 de la BGG, este Toma 6 o este Hanamikoshi. Son juegazos increíbles que a nosotros nos han marcado un antes y un después y que hemos creído que eran merecedores de estar en este escalera lúdica. Así que nada, si tenéis algún juego que vosotros incluiríais en la escalera o que creéis que me he equivocado y para vosotros es diferente, estarían en un diferente nivel, dejadmelo en los comentarios. Recordad que al final nuestra opinión es subjetiva y que no va sujeta a ninguna ley o a ningún papel escrito, simplemente es nuestra opinión y bueno, igual que todo, pues lo único que pedimos aquí en el canal es un poquito de respeto y ya está. Pero si queréis hacer un poquito de diálogo, dejadlo en los comentarios que nosotros los contestamos sin ninguna duda. Así que nada, no me enrollo más, hasta aquí el vídeo de escalera lúdica. Dejadnos un comentario algo al respecto si os ha gustado el vídeo y lo de siempre, darle me gusta, suscribíos y nos vemos aquí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos.